Las historias de miedo de personas que trabajan solas revelan cuán afortunado eres de trabajar en una oficina llena de compañeros de trabajo. Claro, pueden ser molestos, pero al menos estás entre otros cuerpos cálidos. Al igual que las personas que trabajan turnos de cementerio, las personas que trabajan solas tienden a asustarse una vez que se dan cuenta de que podrían no estarlo, sino más bien están en compañía de un ser desconocido. Los redditors que trabajan solos compartieron sus historias más aterradoras estando en el trabajo. Momentos espantosos que de ninguna manera parecen valer la paga que reciben. Aquí te dejo 12 experiencias espeluznantes contadas por personas que trabajan solas. Solo sin moverse. Trabajaba de noche como operador de control maestro en mi juventud. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, vi la cámara que apuntamos a la puerta trasera. Y hay alguien parado ahí, con una máscara de Scream, mirando a la cámara y sin moverse. Voy a la puerta de atrás, que está sellada magnéticamente y con llave por las noches. La puerta es casi imposible de abrir, y miro por la mirilla y no hay nadie ahí. Me dirijo otra vez al área de control y lo veo regresar al cuadro, saludar a la cámara y luego alejarse. Llamé a la policía, no encontraron nada, y la cámara no graba, solo transmite en vivo. Una canción fantasma. Trabajé solo por las noches limpiando en un edificio vacío. Había estado ahí unos 3 años en ese momento. Tenía los auriculares puestos en el elevador y la canción que estaba escuchando se detuvo abruptamente a la mitad. Luego, Stairway to Heaven comenzó a sonar. Ni siquiera tenía esta canción en mi reproductor de MP3. Nunca había estado en mi reproductor esa canción. Sonidos en el ático. He trabajado en mi oficio durante unos 20 años. Puede ser difícil concentrarse cuando todos los jóvenes te hacen preguntas y escuchan música terrible. Así que tiendo a comenzar a trabajar cuando todos los demás se van a pasar la noche. Empecé a escuchar sonidos arriba como personas hablando, caminando o abriendo puertas. Lo descarté como mi imaginación durante unos días, pero fue demasiado para ignorarlo. Así que comencé a investigar cuando oía algo. Nunca encontré nada, aunque pensé que me estaba volviendo loco. Resulta que uno de los tipos que vivía cerca de la tienda hizo una guarida en el ático para esconderse de su novia como un tonto fantasma de la ópera. Cosas extrañas. Mi papá trabajaba en el embrujado Toys R Us en Sunnyvale, California. Trabajó como vigilante nocturno en ese tiempo para pagarse la escuela. Trabajo temporal genial. Tenía que sentarse y estudiar mientras le pagaban por hacer casi nada. Aprendió a hacer malabarismos y tocar la guitarra también. Cosas extrañas sucedían ahí todo el tiempo. Los objetos se caían de los estantes al pasar por delante de ellos. Las luces parpadeaban de vez en cuando. Ruidos del otro lado del pasillo. Cosas así. Así que ahí estaba, en una gran tienda oscura en su mayoría, solo, pensando en el fantasma, cuando dice en voz alta: si hay un fantasma aquí, entonces ese globo, el rojo en el medio del techo, explotará. Justo cuando terminó la oración, el globo explotó. Basta decir que encendió todas las luces del edificio y se acercó lo más posible a una puerta durante el resto del turno. Recogiendo refacciones. Esto sucedió hace unos años cuando trabajaba en una concesionaria de automóviles. Nuestro negocio acababa de mudarse a un nuevo lote en el camino y los autos estaban estacionados en un estacionamiento al aire libre. Una entrada y una salida con un conjunto de escaleras que estaba justo al lado de la entrada. Así que estoy pasando el rato en la entrada y escucho el portazo de un automóvil. Me pareció extraño ya que no habían entrado automóviles y nadie había subido las escaleras. Así que empiezo a subir las escaleras y escucho otra puerta cerrarse de golpe. Estaba pensando: ¿qué demonios está sucediendo? Al día siguiente les cuento a mis compañeros de trabajo lo que pasó y todos piensan que estoy delirando. Avance rápido una semana después. Tuve que viajar por el camino a otra concesionaria para recoger algunas partes. El concesionario al que fui acababa de mudarse de donde estaba ahora mi compañía. Camino hacia el departamento de repuestos y tomo mi parte. Mientras me alejo, el chico detrás del mostrador me pregunta si ya he trabajado el turno de noche en nuestro nuevo lugar. Le dije que sí y él respondió rápidamente con: ten cuidado, ese lugar está embrujado. Inmediatamente se me puso la piel de gallina y procedí a contarle lo que había experimentado solo una semana antes. Dijo que era normal y que me acostumbraría. Eso me asustó demasiado. Iluminación extraña. Resulta que mi universidad tiene un laboratorio de computación que está 2 pisos bajo tierra. He pasado innumerables horas usando estas computadoras y he pasado noches en lo que los estudiantes llamamos el calabozo. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, salí al pasillo a buscar agua. Las luces usan sensores de movimiento. Mientras llenaba mi botella de agua, la última luz se encendió al final del pasillo, así que había una brecha oscura entre yo y esta última luz al final del pasillo. Estaba un poco asustado,
pero luego vi que algo se movía en la oscuridad entre la luz y yo. Procedí a buscar mi camino a casa de inmediato. Barriendo la morgue. Trabajé como asistente en una morgue. Como estudiante de medicina, pude abrir y estudiar los cuerpos que las personas donaron a la universidad. Todos los cuerpos fueron almacenados en un congelador gigante. Además, la morgue tenía un sistema de sensor de movimiento dentro del congelador, por lo que si te atascas dentro, se activaría una alarma y alguien vendría a ayudarte. Una vez estaba trabajando solo porque mi maestro estaba haciendo algunos trámites en su oficina que está en un edificio adyacente. Escuché mucho ruido, pero pensé que era mi maestro en el otro edificio o algo así, cuando de repente suena la maldita alarma, asustándome muchísimo. En ese momento estaba como, demonios, el maestro está atrapado dentro del congelador. Y cuando estaba corriendo hacia el congelador, mi maestro me agarró del brazo y me dijo, pensé que estabas dentro del congelador. En ese momento nos quedamos ahí mirando la puerta hasta que detuvo la alarma y abrió la puerta. Yo estaba detrás de él con una escoba esperando lo peor. Cuando abrió el congelador no encontramos nada que pudiera activar el sensor de movimiento. No había nadie, al menos no vivo. Decidimos que era suficiente por ese día y salimos temprano de la morgue. En mi radio. Solía trabajar como conserje nocturno en una unión de estudiantes. Arreglar las mesas para eventos era parte del trabajo. Estaba explorando mi piso en busca de lo que tenía que hacer esa noche y entré en un anexo de la habitación. Una habitación larga y delgada con una pared hecha completamente de vidrio frente al río. Me acerco a una mesa que está contra la pared de vidrio y escucho ronquidos, aunque sonaban divertidos. Pensé que estaba en mi radio. Supuse que alguien se quedó dormido en el trabajo y presionó el botón de hablar. De pie, ahí por unos segundos tratando de resolverlo, me doy cuenta de que hay un hombre sin hogar durmiendo debajo de la mesa. Sus ronquidos subían por la ventana de cristal y rebotaban en el techo. Por eso yo no podía entender de dónde venía el sonido. Si alguna vez pensaste que estabas completamente solo para descubrir que estás a poca distancia de otra persona, tu cuerpo se vuelve una gran piel de gallina y tu trasero se tensa más que la piel de un delfín. Fue muy extraño. Terreno de apareamiento. Estaba trabajando en la Antártida, en una estación con un terreno de apareamiento de elefantes marinos. Pensé que había dejado algo en un contenedor de envío junto a los muelles, al lado de los elefantes. Consciente de mi seguridad y de ser un poco flojo, agarré un vehículo utilitario y conduje hasta ahí a medianoche. Aparqué y dejé el vehículo encendido con las luces prendidas. Tan pronto como salí, me di cuenta de que estaba muy oscuro, sin luna, sin luces de construcción. No puedes ver tu mano frente a tu cara por la oscuridad. Escucho una fuerte respiración proveniente de todo a mi alrededor y puedo escuchar los monstruos de 2 toneladas comenzando a moverse. Lo que sea que haya olvidado, espero hasta el día siguiente. El sendero mojado. Estaba fotografiando una cascada en una cuenca profunda. Yo era el único en esa cuenca. Estuve solo de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. El sendero que entraba estaba justo frente a una pared de roca que se alzaba a más de 120 metros de altura. Cuando regresaba, había huellas humanas desnudas y húmedas sobre las piedras del sendero. Llegué a un lugar donde veo huellas fangosas que conducen a la maleza. Unos momentos después escuché un grito espeluznante desde los mismos arbustos. El sonido para mí sonó como un león de montaña. Son comunes en esta zona. Corrí más rápido que nunca, llamé a los guardabosques a mi marcador de millas y lo he revisado desde entonces. No se han presentado informes de personas desaparecidas, ni el auto de nadie en esa área esa noche. Fácilmente una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Yo no sabía qué hacer. Solía trabajar durante la noche como despachador sistema de monitoreo la mayoría de los días. Teníamos 2 personas por turno. Casi la única razón por la que no estaríamos era si alguien estaba enfermo o algo así. La mayoría de las noches transcurrían sin incidentes y básicamente no hacía nada durante 8 horas. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, oigo gritos como si asesinaran a una chica. Mi compañero de trabajo y yo comenzamos a revisar las cámaras. Nada. Tomo mi radio y empiezo a correr por el edificio para encontrar a la chica. Corro al primer piso antes de darme cuenta de que viene del estacionamiento trasero. Salgo del edificio esperando tener que pelear con alguien con un cuchillo o ver una violación o alguna cosa así. Lo que realmente encuentro es una mujer sola en su auto gritando y llorando. Descubrí que ella solo quería desahogarse y estaba realmente bien. Pensó que nadie estaría en el estacionamiento de oficinas a la 1 de la mañana. Inmediatamente le digo que deje de hacer eso, ya que era absolutamente aterrador, y que se vaya. Así que en realidad la historia no es tan aterradora o espeluznante o extraña al final de todo, pero fueron absolutamente los peores 2 minutos de mi vida cuando estaba tratando de encontrar los gritos. Amanda.
Trabajaba durante la noche en un centro de rehabilitación adolescente por un corto tiempo. Aproximadamente cuando tenía una semana en el trabajo, me platicaron sobre Amanda. Amanda fue residente por unos 10 años antes y se quitó la vida en la ducha. Según mis compañeros de trabajo, a veces hacía apariciones nocturnas en forma de gemidos en la sala de suministros o, en muy raras ocasiones, aparecía en la esquina del pasillo más cercano a su antigua habitación. Descarté la historia, pensando que solo estaban jugando con el chico nuevo, hasta que... Una noche, unos 2 meses después, estaba haciendo rondas mientras mi compañero tomaba un descanso para fumar. Estaba comprobando que los chicos estaban dormidos cuando vi a una mujer sentada en la esquina del pasillo con los brazos alrededor de las rodillas, que estaban levantadas hasta su barbilla. Algo sobre su lenguaje corporal me dijo que estaba realmente triste. Comencé a acercarme a ella, pero escuché un ruido detrás de mí. Revisé para no encontrar nada malo y cuando volví a mirar a la esquina, la chica ya no estaba. Cuando mi compañero de trabajo regresó de su descanso para fumar, le dije lo que vi y él dijo, sí, esa es Amanda. Eso es todo, amigos. Te invito a ver alguno de mis otros videos aquí. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.